Amén. Bienvenidos a todos mis hermanos que se vienen aquí ya incorporando. Y los invito, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10. Bien. Vamos a estar ahí compartiendo del verso 16 al 25. Mateo capítulo 10, del verso 16 al 25. Bueno, ya estuvimos viendo a unos martes atrás, ¿cierto?, el verso 16, ¿ya? Pero voy a estar leyendo toda esta sección completa y también dando un breve repaso, ¿ya? Porque la mente es frágil, ¿ya? Se nos olvidan muchas cosas. Así que dice aquí por subtítulo: persecuciones venideras. Inicio, verso 16, en el nombre del Señor. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bien, para recordar un poco lo que estuvimos viendo, bueno, dejar en claro que hasta este punto, si bien Jesús está hablando, ¿cierto? Bueno, como lo veíamos ahí, el subtítulo dice persecuciones venideras, ¿ya? ¿Por qué? Porque hasta este punto, que vamos aquí en Mateo capítulo 10, los discípulos todavía no habían experimentado persecución o una oposición terrible, ya como la iban a vivir después de que el Señor Jesucristo diera su vida en la cruz, resucitara y ascendiera al Padre, ¿ya? Hasta este punto, esa resistencia que había hacia Jesús todavía no era tan fuerte, ¿ya? Sí hemos visto que algunos de los escribas lo han criticado, ¿ya? Que, bueno, no le gustaba, ¿cierto? Porque Jesús constantemente estuvo afirmando que él perdonaba pecados. También se quejaban ante los discípulos, en varias situaciones lo hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor comía con publicanos y pecadores, ¿ya? También lo acusaron, lo que hemos visto prácticamente al último, y que incluso aparece aquí en esta misma sección, cuando dice: si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿ya? En el versículo 25, y ya lo hemos visto anteriormente, donde ellos lo acusaban de que obraba por poder satánico, ¿ya? Que era por el príncipe de los demonios, ¿cierto? Belcebú, que echaba fuera a los demonios, ¿ya? Sí, lo han criticado, sí, lo han acusado falsamente, pero hasta este punto esas críticas no eran un obstáculo para que el Señor llevara a cabo su ministerio. Tampoco representaban algún tipo de peligro en este momento, ¿ya? Pero como parte de su capacitación, recordemos que el Señor los iba a enviar, les iba a dar, bueno, les estaba instruyendo, también les iba a capacitar para salir a predicar, para ir a diversos lugares, y le da autoridad para echar fuera demonios, para sanar diversos tipos de enfermedades, ¿ya? Lo mismo que él venía haciendo, ahora también manda a sus discípulos de esa forma, ¿ya? Y dentro de esta instrucción, tenían que tener claro estos 12 de estas advertencias, tenían que tener su mente clara, tenían que empezar a comprender de estas cosas que iban a venir en el futuro, de estos obstáculos que iban a tener que afrontar por relacionarse con el Señor Jesucristo, ¿ya? Vuelvo a reiterar, posteriormente a que el Señor Jesús muere
resucita y ya asciende al. Recordemos que después los discípulos ahí ya son enteramente capacitados por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Lo vemos ahí en Pentecostés cuando ya viene la promesa del Espíritu Santo. Y ahí Jesús ya no está de la misma forma con ellos, pero no están huérfanos, ¿ya? Sino que ya son sellados por medio del Espíritu Santo y Él es el que los capacita y los mueve, ¿ya? Entonces hasta este punto Jesús le está dando una advertencia de todas estas cosas que iban a venir, que no pensaran ellos que porque Él les iba a dar autoridad, de que porque Él les iba a dar cierto poder para poder sanar enfermos, para echar fuera demonios, para presentar cierto el mensaje, iban a ser bien recibidos por todos, no tenían que esperar que los iban a recibir con los brazos abiertos, no, ya, aunque tuvieran el poder que les iba a dar incluso, aunque hicieran lo que hicieran en el nombre del Señor, eso no les iba a impedir que padecieran a manos de los hombres, ¿ya? Eso no iba a impedir que eso sucediera, porque si el Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios, que buscaba el bien del ser humano, que hizo bien a todos ellos, que sanó a multitudes, ¿ya? Que enseñó el camino, no escapó, ¿cierto?, de la oposición, ni tampoco de la persecución, menos iban a escapar aquellos que le seguían, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que estábamos viendo el martes pasado, donde el Señor presentaba, ¿cierto?, esta advertencia con esta analogía de ovejas en medio de lobos. ¿Qué es lo que quería decir eso? Eso quiere decir que al lugar donde el Señor los iba a enviar, a predicar, a echar fuera demonios, a sanar, los diversos lugares, recordemos que primeramente era en Israel, ¿ya? Porque Dios es un Dios de orden, primeramente Israel y después, posteriormente, otros lugares, incluso llegando allá después a los gentiles, a todo el mundo, ¿ya? Pero va por orden. Entonces, al lugar donde el Señor les iba a enviar, no tenían que esperar que todos los iban a recibir, vuelvo a reiterar, con las manos abiertas, sino que se iban a encontrar con hostilidad. ¿Por qué? Porque odian a Dios. Se iban a encontrar en un mundo que odia a Dios. Entonces, a la luz de esta advertencia, de todas estas cosas que el Señor les está diciendo, ¿ya? ¿Cuál debe ser el espíritu o la mentalidad, ¿cierto?, de estos mensajeros? Bueno, el Señor también les habla acerca de eso, que nuestro Dios es un Dios de detalle, no se le olvida nada. Y les deja bien claro que tienen que combinar la prudencia con la sencillez, al tratar, ¿cierto?, con aquellos que no conocen a Dios. Tienen que combinar, tiene que haber un equilibrio. Obviamente ese equilibrio solamente se logra en dependencia de Dios, porque esto es algo que no es natural, ¿ya? Sino que Dios obrando por medio del Espíritu Santo en el hombre, ¿ya? Ahora, si bien se nos hablaba de la prudencia y la sencillez, recordemos un poco qué era esto. Bueno, Pablo Job nos dice aquí, deben ser prudentes como serpientes para no provocar la persecución. Recuerden que estuvimos viendo eso, que no teníamos que, los discípulos en ninguna manera tienen que provocar la persecución, ¿ya? Entonces, en ese sentido tenemos que ser prudentes, no tenemos que andar provocando, buscando la persecución, y también el enfoque estaba en ser ahí cautelosos, en no caer en las trampas, porque recordemos que estas ovejas dependientes del pastor iban a entrar, ¿cierto?, en medio de lobos, ¿ya?, que en cualquier oportunidad posible iban a despedazar. Entonces tenían que ser cautelosos, tenían que ser prudentes, no provocar la persecución, no buscarla, pero también ahí atentos a no caer en alguna de las trampas. Ahora, en ese sentido, ¿cierto?, que hablábamos de que la serpiente muestra gran cautela para evitar, ¿cierto?, caer en peligros, en trampas. Tenemos que, ahí hay una línea, ¿cierto?, que es muy fácil de pasarse de un extremo al otro, ¿ya? Porque en ese intento de quizá evitar el peligro, si el Señor nos dice que somos prudentes, ¿cierto?, puede pasarse automáticamente, voy a evitar el peligro, entonces puedo usar cualquier tipo de situaciones, ¿ya? Y eso no debe de ser así, ¿ya? La prudencia no tiene que transformarse en otra cosa, no tiene que convertirse en astucia, no tiene que convertirse en algo engañoso con tal de evitar el peligro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien el Señor nos dice que tengamos prudencia,
que no provoquemos la persecución, que tenemos que tener cuidado de no caer en trampas. En el intento de evitar ese tipo de peligro, nos podemos desviar y omitir partes del mensaje, alterar el mensaje, ¿cierto?, para evitar los peligros, o incluso ocultar las intenciones reales, ¿ya? Y eso no debe de ser así. Por eso es que hablaba yo de un equilibrio, que únicamente va en dependencia del Señor. Porque tenemos que ser prudentes, pero tiene que ser combinado con sencillez. No se tiene que dar para otro lado. Se deben ser sencillos, sinceros, sin engaño, como las palomas, ¿ya? Entonces hay que tener ahí un cuidado, como les digo yo, es como una línea muy fina que es muy fácil de pasarse de un extremo al otro. Hay que combinar, ¿cierto?, la prudencia con la sencillez. No hay que provocar persecución, no hay que buscarla, no hay que tener cuidado, ¿cierto?, de caer, ¿cierto?, en las trampas que se nos van a tender. Hay que tener cautela, pero para evitar, ¿cierto?, estos peligros no tenemos que caer en omitir, en alterar, en engañar, ¿cierto?, a los otros, ¿ya? Dios no tiene nada que ver con la oscuridad, ¿ya? Toda su palabra es verdad. Y eso es lo que hay que transmitir. Entonces, a la luz de la Escritura, en Colosenses 4:5 se nos dice, andad sabiamente con los de afuera. O sea, ya ahí se nos está dando otra advertencia con respecto a esto. No es andar así, llegar y ir, sino que hay que andar sabiamente. Y aquí el Señor ya nos dice que tenemos que combinar esta prudencia con sencillez. Dice 2 de Timoteo 2, del verso 24 al 26, bueno, yo se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad, ¿ya? Entonces, ahí podemos profundizar un poco cuando nos dice aquí, andad sabiamente, sean prudentes, ¿cierto? Sean prudentes. También sencillos, ¿ya? Tienen que pensar, andar sabiamente, no tienen que andar peleando, no tienen que andar buscando persecución, no tienen que andar provocándola, tienen que tener cuidado en tratar con los de afuera, ¿ya? Dice aquí MacArthur, la idea básica es decir lo correcto en el momento y lugar adecuado y tratar de descubrir el mejor medio para alcanzar la meta más elevada. Bien, bueno, eso es lo que estuvimos viendo el martes, el último estudio, ¿ya? Con respecto a este versículo 16 de Mateo capítulo 10, ¿ya? Para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 10, del verso 16 al 25, vamos a compartir el día de hoy. Bueno, si bien la Escritura nos enseña, hermano, y bueno, la mayoría de nosotros lo sabemos, el que no lo sabe ahora se va a enterar, que nuestros enemigos definitivos, aquellos enemigos con los cuales luchamos, ¿cierto?, no son de carne y sangre, ¿cierto? Y de hecho, lo mismo Efesios nos lo dice, sino que son huestes espirituales de mal. Ya nos habla de principados, nos habla de potestades, de gobernadores de las tinieblas, ¿cierto? Y como les decía, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Eso sale en Efesios 6:12, ¿ya? Entonces nuestros enemigos definitivos no son de carne y sangre, ¿ya? Sino que son Satanás y todas sus huestes demoníacas. Tenemos aquí una lucha espiritual. ¿Qué estás haciendo? Este gato. ¿Ya? Entonces tenemos una lucha que es espiritual, ¿ya? Pero, como bien hemos visto en algunos estudios anteriormente, los instrumentos que esos enemigos espirituales, que esos enemigos sobrenaturales utilizan, son de carne y sangre, son seres humanos. Como, bueno, por ejemplo, cuando estuvimos viendo el tema del Gadareno, ahí veíamos que había una legión, ¿ya? Había muchos demonios dentro de ese hombre.
Pero también cuando Jesús, ¿cierto?, los expulsa, veíamos que estos espíritus le dicen que no lo arroje, ¿cierto?, allá, sino que le piden que lo mande al lato de cerdo. Y el Señor los deja que vayan allá. Y vemos que ahí también van a los cerdos, ¿ya? Entonces, por eso les digo que los instrumentos que esos enemigos espirituales usan son de carne y sangre, pero preferencialmente, como estuvimos viendo en ese estudio, lo ideal para ellos son seres humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es a través de los seres humanos, ¿ya? Es a través de los hombres que Satanás puede oponerse a la iglesia y perseguirla, ¿ya? Entonces, dicho esto, ahora podemos entender por qué es que el Señor Jesús dice aquí, guardaos de los hombres, ¿ya? En el verso 17, guardaos de los hombres, o sea, si bien en el verso 16 les dice a los discípulos, yo os envío como ovejas en medio de lobos, yo les voy a enviar en esta misión ya de predicación, que van a tener, ¿cierto?, estas muestras a través de los milagros que van a hacer, que son evidencia de que sí son enviados por mí, ¿ya? Ellos iban a ver, ¿cierto?, todas estas cosas, ¿ya? Entonces, se iban a encontrar con todo esto, con estos lobos, ¿ya? Y iban a ver, ¿cierto?, que estos eran hombres, ¿ya? Que son hombres que son realmente aquellos que viven apartados de Dios, que rechazan todo aquello que es de Dios, ¿ya? Entonces, por eso es que el Señor Jesús dice, guardaos. ¿Guardaos de qué? De estos hombres, como veíamos ahí, que son, estos lobos rapaces son un ejemplo de cómo se dirigen estos hombres, ¿ya? Estos no perdonan al rebaño, como lo hemos visto en otras ocasiones, sino que en la ocasión que tengan van a destruir, tal cual como un lobo despedaza una oveja, ¿ya? Y es por eso que el Señor dice aquí que tienen que tener cuidado, tienen que estar vigilantes, tienen que estar atentos, tienen que ser perceptivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien ya nos viene diciendo que tenemos que ser prudentes, eso no quiere decir que uno sea ingenuo. Es algo muy diferente, ¿ya? Si bien el Señor ya ha instruido de que tenemos que amar a nuestros enemigos, ya ha instruido de que no tenemos que devolver mal por mal, ¿ya? Porque mal vamos a recibir. Sí nos van a hacer mal. Y eso es lo que está diciendo aquí, sí les va a venir mal, pero ustedes no respondan de la misma manera. Entonces, el Señor sí nos dice, amen a los enemigos, no sean igual que ellos, ya, no devuelvan de la misma manera que ellos los tratan a ustedes con mal. Eso es una cosa. Pero muy diferente es que neguemos que ellos son enemigos de Dios. Eso es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque siempre ha habido y siempre va a haber algunos, ¿cierto?, que por distintos tipos de motivos se van a oponer o van a procurar hacer daño, ¿cierto?, a aquellos que son enviados por el Señor. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta versión. Entonces, vuelvo a reiterar, los discípulos no tienen que esperar que todos lo iban a recibir con los brazos abiertos, ¿ya? No tenían que esperar que todos iban a recibir posteriormente cuando el Señor Jesucristo ya ascienda, que todos iban a recibir el Evangelio, que cuando ellos hicieran los milagros, ¿cierto?, que daban testimonio de que ellos habían sido enviados por Él, todos iban a creer y que lo iban a recibir a todos los mensajeros en todos los lugares donde fueran con brazos abiertos en todos los lugares. No. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto. Van a ser enviados en un mundo hostil que odia a Dios y odia a todo aquel que es seguidor de Cristo. El mundo odia a Cristo y entonces va a odiar a todo aquel que sigue a Cristo, ¿ya? Satanás no se va a quedar tranquilo, ¿ya? Va a conseguir todo el apoyo posible de todo incrédulo, de todo aquel que aborrece a Dios, para levantarlo en la lucha. ¿Para qué? Para que no avance el reino. Va a haber oposición, ¿ya? Entonces, a la luz de todo esto, el Señor no omite nada, hermano. Él no omite nada, ¿ya? Entonces no tenía que tomarles por sorpresa cuando fueran criticados, así como lo hicieron con él, o vituperados, o encarcelados, ¿cierto?, o asesinados incluso por causa de su nombre. Ahora,
Vemos en el verso 17, cuando estábamos leyendo, si bien él dice, guardaos, ¿cierto? Nos da esta advertencia. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ya en este versículo podemos ver la primera fuente de persecución. Ya hasta este punto el Señor está advirtiendo de esta persecución, pero ahora ya empieza más detalladamente a decirnos de qué se trata. Y aquí podemos ver que aparece la palabra concilio y sinagogas. ¿A qué se está refiriendo entonces la primera fuente de persecución? A una persecución religiosa. ¿Ya? A eso se acerca la palabra concilio y sinagoga. Entonces, si bien el pueblo de Israel estaba, ¿cierto?, bajo el yugo de Roma, recordemos que el gobierno romano le había otorgado la facultad a los líderes judíos de poder juzgar y hacer o aplicar sentencias a los criminales o a los herejes, ¿cierto?, dentro de los mismos compatriotas, ¿ya? Ellos le habían dado esta facultad. Ellos podían juzgar, ¿ya? Obviamente todo esto dentro de un límite. Entonces, este era un juicio más bien religioso. ¿Por qué? Bueno, tomando estas palabras, concilio, sinagoga, y también recordemos, ¿cierto?, que los jueces eran judíos fieles, ¿ya?, a sus tradiciones y usaban la ley de Moisés como base para juzgar, ¿ya? Ellos usaban la ley de Moisés como base para juzgar. Entonces, cuando un judío, dicho de otra forma, cuando un judío era acusado de quebrantar la ley de Moisés o alguna tradición, ¿cierto?, rabínica, entonces este que había quebrantado esa ley o esa tradición era llevado delante de un tribunal de jueces y ahí se decidía el veredicto. Entonces, ahí determinaban la sentencia, luego le imponían el castigo, y a menudo el castigo era la flagelación, ¿ya? A menudo era la flagelación. Por eso dice, en sus sinagogas os azotarán. O sea, la flagelación, ¿qué es? Azotar, dar latigazos, ¿ya? Ahora, esa práctica de la flagelación, ¿ya?, de dar latigazos, de azotar, ¿cierto?, está registrada en la ley de Moisés, ¿ya? Está en Deuteronomio 25 del 1 al 3. Y la vamos a leer, ¿ya? Deuteronomio 25 del 1 al 3. Dice así: si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra, y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí que esa práctica, ¿cierto?, de azotar, de este castigo, que era como común, ¿cierto?, de la flagelación, estaba registrado aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, del verso 1 al 3, ¿ya? Y como estuvimos viendo ahí, había un límite. Eran máximo 40 azotes que se le podía dar a una persona, ¿ya? Máximo 40 azotes, ¿ya? Entonces, era uno de los jueces, ¿cierto? Un juez anunciaba, ¿cierto?, en voz alta la sentencia. Otro anunciaba el castigo que iba a tener, ¿cierto?, que era culpable, anunciaba el castigo, y otros eran los que llevaban a cabo este castigo, ¿ya? En este caso la flagelación, eran otros los que la llevaban a cabo. Y había también quienes contaban los azotes, porque como estuvimos viendo en Deuteronomio, el máximo era 40, no se podían pasar, entonces había quienes contabilizaban todo esto, ¿ya? Pero en tiempos del Nuevo Testamento, la flagelación consistía por lo general de 39 azotes, ¿ya? Dados con un látigo
uno menos, ¿cierto?, de lo permitido por la ley mosaica, ¿ya? Entonces, a la luz de esto que estamos viendo acá, cuando los apóstoles, ¿cierto?, iban a ser perseguidos, fueron perseguidos ya, ¿cierto? Lo vemos en el libro de los Hechos. Cuando ellos eran perseguidos por predicar y enseñar, echar fuera demonios, sanar en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, ¿ya? Ellos podían estar totalmente seguros de que iban a ser llevados a esos tribunales judíos y ser castigados ahí. Y de hecho Pablo habla acerca de esto en 2 Corintios 11:24. Él menciona esta práctica y dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, ¿ya? O sea, 39. Entonces podemos ver ahí la primera fuente de persecución que el Señor Jesús nos está hablando acá en Mateo 10, del verso 16 en adelante. Nos está hablando de estos lobos, ¿cierto?, de los cuales tenían que tener cuidado, ¿ya? Y vemos que la primera fuente de persecución es la religión. La religión. La segunda fuente de persecución la vemos por parte del gobierno, ¿ya? Entonces vemos una persecución religiosa, pero también vemos aquí una persecución, ¿cierto?, hecha por parte del gobierno. ¿Y dónde lo vemos eso? En el verso 18. Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Aún ante gobernadores y reyes, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que la segunda fuente de persecución vendrá de parte del gobierno. O sea, no solamente van a ser perseguidos por los judíos, por aquellos que estaban, ¿cierto?, siguiendo todo este tema de tradiciones y toda esa oposición que se iba a levantar ya en el ámbito religioso, sino que también de parte del gobierno. Cuando habla de los gobernadores, el primer ejemplo que se nos viene es Pilato, ¿ya? Pero representa a cualquiera, ¿cierto?, que está por debajo del nivel nacional, cualquier cargo, ¿cierto?, organismo gubernamental que está debajo del nivel nacional, porque los que están de cabeza de Estado ya eran los reyes, ya como vemos aquí, ahí mismo en el texto, cuando dice aquí, gobernadores y reyes. Entonces, los reyes están cabezas ya de Estado y los gobernadores estaban debajo, ¿ya? Entonces, como reyes podemos encontrarnos aquí con aquellos que estaban en la línea herodiana. Herodes, Antipas, Agripa primero, Agripa segundo, y así otros monarcas también que nos aparecen en el Nuevo Testamento. Ellos representaban ciertas autoridades de Estado, ¿ya? Cabezas de Estado. Entonces, ahí podemos ver que esta segunda fuente de persecución viene de parte de personajes, ¿cierto?, que no eran dentro del ámbito religioso, ¿ya? Vemos acá de parte del gobierno. De hecho, podemos recordar un poco, hermano, que en el caso de Jesús, vemos que él fue entregado, ¿cierto?, a las autoridades romanas por razones religiosas. Fueron los mismos religiosos los que lo entregaron, ¿cierto?, a las autoridades romanas. Y no fue el caso únicamente de él, sino que también podemos ver después que varios de los apóstoles también fueron entregados por razones religiosas, por el nombre de Jesús, ¿cierto?, a las autoridades romanas. Eso es lo que podríamos ver. Pero después del año 70, fueron los mismos romanos los que perseguían, ¿cierto?, a los cristianos, porque para ellos ya todo esto se transforma como en una amenaza, ¿ya?, para su imperio. Aquí dice un comentario de MacArthur, que les voy a leer textual. Dice, a lo largo de la historia, varios gobernantes han participado en perseguir a la iglesia, a veces por motivos puramente políticos y a veces como ejecutores de la religión conocida por el Estado. Durante los tiempos modernos, los gobiernos comunistas por sí solos han asesinado millones de cristianos y han perseguido y encarcelado a muchos millones más, debido a que el ateísmo es un principio central del comunismo. Siempre ha tratado de suprimir y eliminar la religión, en especial el cristianismo. Y claro, eso es lo que estuvimos viendo cuando nuestro hermano Daniel estuvo con el
haciendo una exposición acerca de la iglesia perseguida, y veíamos que en muchos lugares, ¿cierto?, donde hay gobiernos, ¿cierto?, que son comunistas, donde tienen estos regímenes, ¿cierto?, totalitarios, que solamente se puede hacer lo que ellos quieren que se haga, y eliminan todo aquello que quieren eliminar, y todo aquel que va en contra, ¿cierto?, o tiene otro tipo de pensamiento, ya no sirve. Los asesinan, los encarcelan. Así de simple, ¿ya? Entonces, muy bueno este comentario que da acá MacArthur, ¿sí? A lo largo de la historia, varios gobernantes han participado en perseguir a la iglesia, han habido mucha persecución, o sea, no solamente había una persecución religiosa, sino que vemos aquí también que hay otro tipo de persecuciones, ¿ya? Y que viene por parte del gobierno, por diferentes tipos de motivos, como decía ahí, políticos, ¿sí? ¿Ya? Pero también por otros tipos de motivos. Ahora, el Señor Jesús, ¿cierto? Vemos aquí, si aunque ya nos viene diciendo de este tipo de persecución, nos da el motivo del por qué. Como dice en el verso 16, estos lobos son así con estas ovejas que le va a enviar. ¿Por qué son así? ¿Ya? ¿Por qué son tan crueles con las ovejas del Señor? Bueno, el Señor lo explica. Dice en el mismo verso 18, ¿cierto? Dice por causa de mí. ¿Ya? Dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Esa es la razón por la cual, ¿cierto?, sus seguidores padecerán el maltrato, por la cual sus seguidores padecerán, ¿cierto?, la persecución. ¿Por qué? Pues les vuelvo a decir, porque el mundo odia a Cristo, entonces odia a todos aquellos que siguen a Cristo. Entonces, toda persona que se identifica con Cristo, tomando incluso en consideración aquello que le hablaba de estos enemigos, ¿cierto?, que son espirituales, todo aquel que se identifica con Cristo ya se transforma automáticamente en un objetivo potencial de Satanás y todas sus fuerzas demoníacas, ¿ya? Incluyendo a estos hombres que son instrumentos de ellos, automáticamente. Entonces, mientras más nos vamos pareciendo a Cristo, mientras más Cristo se va reflejando a través de nuestras vidas, más vamos a recibir ataques. De hecho, es lo mismo que el Señor dice en Juan 15, del verso 18 al 21, yo sé que es un texto que muchos de nosotros ya conocemos. Él dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, ¿ya? Si fuerais del mundo, ahí no hay ningún problema. Si somos igual que ellos, ahí no hay ningún problema. Aquí dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, porque no sois igual, sino que fuisteis apartados para mí. Antes yo os elegí del mundo, dice el Señor. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El Señor no mide nada. Acordaos, yo ya se los dije. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Juan 15, del 18 al 21. Entonces, ¿por qué son así, cierto? ¿Por qué se presenta esta oposición? ¿Por qué van a haber persecución? ¿Por qué incluso hay muchos que son asesinados por el nombre de Cristo? Por causa de mí, dice el Señor. Mientras yo más me veo reflejado en tu vida, más vas a recibir oposición. Más va a ser este ataque, ¿ya? Pero obviamente no estamos solos, sino que el que está con nosotros es mayor que el mundo. Él venció al mundo, es mayor que todo, está por sobre todo, ¿ya? Entonces sí, va a haber persecución. El Señor dice, sí, va a haber persecución de los mismos que dicen que son de Dios, va a haber persecución, porque hay muchos que dicen que son de Dios, pero realmente no lo son. No todo lo que brilla es oro, ¿ya? Y eso lo veíamos viendo en la bienaventuranza, donde hay muchos que dicen, incluso el mismo Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero yo diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca realmente tuve una relación personal con él. Entonces ahí ya no está hablando de aquellos
que no son de verdad, ¿ya? De hecho, recordemos que constantemente ha tenido enfrentamientos con los líderes religiosos y él incluso lo ha tratado de hipócritas. Y cuando hablábamos, ¿cierto?, de la palabra original de hipócritas, daba la idea, ¿cierto?, de actores en escena, ¿ya? Entonces ellos aparentaban algo que realmente no eran, ¿ya? Y si en algún momento ellos mostraban la mejor obra teatral por un largo tiempo, ya iba a llegar el momento en que realmente esa careta se les iba a caer, ¿ya? Porque aquellos que pertenecen a Cristo son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes, no se mueven como el mundo se mueve. ¿Por qué? Porque no son del mundo, sino porque Cristo habita en ellos por medio del Espíritu Santo. Han sido apartados del mundo. Dice, antes yo os elegí del mundo, por eso, ¿cierto? El mundo os aborrece. Entonces, mientras más nos parecemos a Cristo, mientras más Cristo se ve reflejado a través de nuestras vidas, mientras más aprendemos de su palabra, mientras más crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que esperar que donde vayamos a predicar la palabra, donde vayamos a compartir, ¿cierto?, estas buenas noticias, nos van a recibir automáticamente y en todo lugar con los brazos abiertos. No, se va a presentar oposición. Y bueno, y a través de todo esto el Señor nos dice estas cosas para que cuando suceda, recordemos lo que Él ya nos ha dicho. O sea, si a Él lo persiguieron, no podemos esperar que a nosotros no nos suceda, aunque claro está, que hoy nosotros, por ejemplo, acá en nuestro país, no tenemos el mismo tipo de persecución que ellos tenían en aquel entonces, o algunos hermanos, ¿cierto?, en otras naciones, como hablaba nuestro hermano Daniel cuando hablaba de las persecuciones. Nosotros tenemos la bendición de que podemos hablar abiertamente de nuestro Señor Jesucristo, podemos incluso predicar en la calle, podemos transmitir, usar estos medios, ¿cierto?, para hablar acerca de Él. Hay otros países, otros lugares, como por ejemplo en Corea del Norte, que ni siquiera pueden tener la Biblia en mano. Está todo manipulado, ¿ya? Ni siquiera pueden descargarla, tienen todo bajo control. Aquel que ose hacer algo puede perder hasta su vida, ¿ya? Pero nosotros tenemos la bendición de poder sumergirnos en la palabra y muchas veces no hacemos uso de eso. Tenemos estos medios, ¿cierto?, para poder sumergirnos en la palabra, aprender de todo esto, pero no se hace uso, ¿ya? E incluso cuando estamos en nuestro hogar, a veces tenemos tiempo para sumergirnos en la palabra y tampoco, ¿cierto? ¿Y cuánto darían algunos hermanos en otras naciones por poder tener la Biblia? Por poder tenerla en su teléfono incluso, o tener el libro, poder acceder a internet, a todo el tipo de material que tenemos hoy en día, pero no lo tienen. Y nosotros sí lo tenemos. O sea, el tipo de persecución que tienen otros hermanos, vuelvo a reiterar, o incluso ellos en aquel entonces, nosotros no la tenemos hoy, ¿ya? Pero sí vamos a tener situaciones complejas, sí vamos a tener oposición. Y cuando vengan esas situaciones, no nos tenemos que desanimar. Por eso el Señor ya nos dice estas cosas. Y eso es lo maravilloso, porque el Señor no anda con letras chicas. El Señor no oculta nada, ¿ya? Él no oculta nada, sino que nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. No podemos esperar un trato diferente. Mientras más nos parecemos a Cristo, no, ¿cierto? No podemos esperar un trato diferente. Hay otros, ¿cierto?, que son más erguidos. Bueno, la misma escritura no habla del trigo y la cizaña. La cizaña nunca se inclina. En cambio, el trigo, como ya nos explicaba nuestro hermano Pedro, mientras más cargadito de fruto está, más se va inclinando. Y los mismos ejemplos como hemos usado anteriormente, un árbol, mientras más cargado está de fruta, de fruto, sus ramas más se van inclinando a la tierra, ¿cierto? Y así nosotros, mientras más vamos creciendo en las cosas del Señor, mientras más fruto se va manifestando a través de nuestra vida, más nos inclinamos nosotros y engrandecemos al Señor. Esa es la diferencia de aquellos que pertenecen a Cristo, que reconocen su bancarrota espiritual, que reconocen que todo proviene de Dios, que nada es de ellos, ni siquiera sus propias vidas, y confían únicamente en la misericordia de Dios, y la reciben, y la anhelan, y la disfrutan día a día, ¿ya? Porque saben que no la merecen, pero ya son tan dependientes de ella, somos tan dependientes de ella, que ¿qué sería de nosotros sin el Señor? Amén. Entonces, sí va a haber persecución. Por eso el Señor nos dice que tenemos que combinar, tener este equilibrio, ¿cierto?, de la prudencia con la sencillez.
Ser prudente no es ser ingenuo, va a haber oposición, ¿ya? No todos van a aceptar, y por eso tenemos que tener cuidado, porque Satanás tiene ahí está esta lucha espiritual, y él tiene sus instrumentos, ¿cierto?, para levantar oposición. Así que hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que ser cautelosos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Entonces, mientras más nos parecemos a Cristo, más persecución va a haber, ¿ya? Porque el mundo odia al Señor. De hecho, Pablo, ¿cierto?, con respecto al tema de las flagelaciones, dice que las flagelaciones, ¿cierto?, y esas cicatrices en su cuerpo fueron las marcas del Señor Jesús. Todas esas cosas que él recibió en su cuerpo eran las marcas del Señor Jesús. Ya eso sale en Gálatas 6:17. Entonces, todas esas cosas, como incluso estuvimos viendo que él mismo dice que 5 veces fue azotado, ¿cierto?, por los judíos, 40 menos 1, como dice ahí, todas esas cicatrices que estaban en su cuerpo, de todas las cosas que él padeció por el nombre de Cristo, incluso esos azotes, la hicieron en el cuerpo de Pablo, pero estaban destinadas a Cristo. Lo hicieron por Cristo en él. Lo persiguieron por Cristo, lo azotaron por Cristo. ¿Ya? De hecho, los verdugos de Pablo no lo despreciaban por quién era él, sino por aquel a quien anunciaba él, a quien seguía él, quien obraba a través de él, que era Cristo. ¿Ya? Y puesto que la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, aquí presentes y en el mundo, somos parte, ¿cierto?, de este cuerpo de Cristo, también, ¿cierto?, vamos a llevar las aflicciones de Cristo. Vuelvo a reiterar, no de la misma manera como muchos de nuestros hermanos, pero sí vamos a pasar aflicciones por causa del nombre de Jesús. Pero ¿acaso, si bien estamos hablando de puras persecuciones, estamos hablando de maltrato, estamos hablando de muertes, muchos podrían decir, entonces no quiero ser enviado, ¿para qué me va a enviar? Bueno, aquí tomando el texto, los discípulos podrían haber dicho, nos va a enviar, nos escogió a nosotros 12 de entre toda esta multitud. Somos los más geniales, algo especial vio en nosotros. ¿Ya? Después el Señor lo aparta y les dice, ya, esta autoridad les voy a dar. Lo mismo que ustedes están viendo que yo hago, ustedes también lo van a hacer, van a echar fuera demonios, van a sanar y van a enseñar. ¿Ya? Pero quizás ellos podrían haber tenido otra expectativa, pero ahora el Señor, si es que llegó en su mente, bueno, así somos los humanos, tenemos nuestra mente ahí que se va a diferentes cosas. Podrían haber pensado que íbamos a tener éxito. ¿Ya? Pero el Señor aquí les baja. O sea, si estuvieron pensando que iban a tener éxito y que todos lo iban a recibir con los brazos abiertos, que cuando echaran fuera los demonios todos se iban a rendir, cable a tierra, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber persecución, no todos van a recibir esto, no todos van a querer ser alumbrados con la palabra, no todos van a querer ser alumbrados con estas señales, ¿cierto?, que apuntan a Cristo como a aquel que es, ¿ya?, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. No todos van a, y va a haber persecución. Pero esto no se escapa de la mano de Dios. Dios sabía, ¿cierto?, que si bien la intención de Dios es salvar, si Dios no quiere que nadie perezca. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que quiere que los hombres vengan al arrepentimiento. Pero sabía Dios, que conoce todas las cosas, que si bien Él quiere el bien de la humanidad, ellos no lo van a querer. Entonces van a perseguir. Dios les está dando un regalo, pero ellos lo rechazan y aún quieren destruir todo aquello. Entonces Dios, sabiendo todas estas cosas, obviamente Él es un Dios de detalle y no se le escapa nada. Sabiendo que los hombres iban a perseguir a los suyos, Él usa la persecución para dar testimonio a lugares donde sin persecución no podrían haber llegado. Como por ejemplo aquí nos dice, ¿para qué? En el verso 18, ya así dice, gobernador, y eran donde a reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y recordemos que antes estábamos hablando de los concilios y las sinagogas. Volvamos a leer mejor el verso 17 y 18. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.
Entonces, cuando habla de ellos, se refiere a los del verso 17, a estos que iban a levantar una persecución religiosa, a todos los que eran religiosos en aquel entonces, enfocándonos aquí en el texto, y en el verso 18, cuando habla, ¿cierto?, de los gentiles, se refiere a aquellos que obviamente no son judíos, que en este caso serían las autoridades romanas. Ellos no podrían haber llegado, por ejemplo, delante de los tribunales judíos si no fuera por causa del nombre de Jesús, ¿ya? Y no porque ellos aborrecían a Cristo, que los tomaban cuando los veían o oían enseñando, predicando de Jesús, los tomaban y los llevaban, ¿cierto? Para que le dieran castigo, ¿ya? Entonces, fue por eso que ellos tuvieron la oportunidad de predicar el evangelio delante de ellos. Aunque ellos rechazaban a Cristo, igual tuvieron que oírlo, ¿ya? Igual tuvieron que oírlo. Perseguían a Cristo, pero cuando les pedían a ella prácticamente por su defensa, igual tenían que oír de Cristo. Entonces, varios de los apóstoles, por la persecución, tuvieron la oportunidad de predicar el evangelio en el Sanedrín en estos momentos, ¿ya? Y también vemos después en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos que, por ejemplo, Pablo tuvo la oportunidad de predicar delante de reyes. Por ejemplo, el rey Agripa, ¿ya? Incluso cuando Pablo empieza ahí a hablarle al rey Agripa acerca de Jesús, el mismo rey Agripa le dice, oh, por poco me persuades. Parafraseando, a ser cristiano, ¿ya? Por poco me persuades, Pablo, ¿ya? Entonces, Pablo pudo llegar de ahí delante del rey Agripa por causa de la persecución, de otra forma no podría haber llegado ahí. O también cuando pide, ¿cierto?, que ir al emperador romano, no podría haber apelado al emperador si no hubiera sido porque también lo estaban persiguiendo y lo querían eliminar, ¿ya? Entonces, no hubieran tenido esas oportunidades si no hubiera sido por la persecución. O sea, vuelvo a reiterar, el plan de Dios es salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios da este regalo por medio de Cristo, ¿cierto? Estas buenas nuevas, pero el hombre rechaza esta luz, no la quiere. Entonces, como no la quiere, no la soporta, no quiere verla, no quiere oír, quiere destruirlo, eliminar todo rastro. Y en ese intento de eliminar todo el rastro, persiguen, quieren destruir, quieren que mueran, ¿ya? Y en ese intento toman a estos hombres, ¿cierto?, que son seguidores de Cristo, los quieren arrestar, los apresan, le quieren que le den castigo. Sí, muchos fueron castigados. Pablo fue castigado. En una ocasión, incluso prácticamente quedó moribundo. Lo apedrearon de tal forma que después lo arrastraron afuera de la ciudad porque pensaron que estaba muerto. Pero después, cuando se dio cuenta que estaba rodeado por hermanos en Cristo, él se levanta, ¿cierto? Y después se va de ese lugar, ¿ya? Entonces, sí, hubo mucha persecución, pero todo esto estaba dentro del plan de Dios. Dios sabía que iban a perseguir, pero Él usa esa oportunidad para dar testimonio de Cristo, incluso en lugares que ni siquiera querían oír de Él, como por ejemplo los líderes religiosos. En este caso aquí, Sanedrín, ¿ya? Que muchas veces se enardecían cuando los apóstoles hablaban acerca de Jesús. Pero la persecución da una oportunidad sin igual para aquellos que testificaban de Cristo. Ahora, si bien el Señor le está diciendo acá que ellos iban a ser llevados delante de estas autoridades por causa de su nombre, Él les promete que cuando ellos fueran llevados a estos lugares, cuando fueran llevados, ¿cierto?, a estas autoridades, por su nombre, por su causa, no tenían que preocuparse por lo que iban a hablar, por presentar una defensa. No tenían que preocuparse, le dice el Señor. En el verso 19 dice, más cuando os entreguen, no os preocupéis. Y note bien claro esa palabra, dice, no os preocupéis. ¿Ya? Quiero que la tenga ahí. Dice, más cuando os entreguen, ¿cierto? Vendrá la persecución, tendrán que ir delante, pero yo voy a ocupar esto para dar testimonio, les dice Dios. Todo está en mis manos, ¿ya? Aquellos que no, de otra manera no podrían oír, van a oír, ¿ya? Van a oír. Y cuando os entreguen, porque esto va a pasar, sí va a pasar, no os preocupéis, dice el Señor, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No os preocupéis. Eso guárdelo ahí un momento en su mente.
¿ya? Bueno, como veis ahí, el Señor le está prometiendo que cuando fueran llevados a esta autoridad, vuelvo a recalcar, por su causa, no se preocuparan por lo que iban a decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a poner las palabras oportunas en ese momento, ¿ya? No tenían que preocuparse por preparar una defensa, no tenían que estar ahí, sino, ¿ya? Porque en la hora de en la hora del proceso, en la hora cuando tengan que dar, ¿cierto? Hablar en su defensa, ¿ya? El Espíritu Santo iba a abrir sus labios, y él le iba a guiar en todo lo que tenían que decir. Bueno, y eso lo podemos ver respaldado en la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 4, previo a lo que sucede en ese lugar, ¿ya? Cuando Juan y Pedro fueron llevados, ¿cierto?, ante el concilio, vemos en el capítulo 3 que ellos, que Pedro, ¿cierto?, sana en el nombre de Jesús a un cojo, ¿ya?, que está ahí afuera del templo, que está pidiendo limosna, y siempre hacía lo mismo. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, ¿ya? Y lo levanta y termina prácticamente, ya se le afirman sus tobillos, sus pies, y todos se dan cuenta de esto, y después llegan donde Pedro, y Pedro empieza a testificar con Juan de todas estas cosas, de Jesús de Nazaret, que lo habían dado, entregado a la autoridad romana, que había muerto, ¿cierto?, que ellos lo habían entregado, pero los invita, ¿cierto?, a arrepentirse. Y esto lo oyen, ¿cierto?, los líderes religiosos, ya toman a Juan y a Pedro y lo llevan al concilio. Y ahí empiezan ellos a dar testimonio, ¿cierto?, de todas estas cosas. Y ya no. Después al final lo sueltan, ¿ya? Pero no fue el caso de Esteban, no lo sueltan, pero él sí fue lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Fue diferente, fue lleno del Espíritu Santo, pero no lo soltaron, ¿ya? Pero no, fue que, ¿cierto?, que a él muere apedreado. Esteban prácticamente fue lleno del Espíritu Santo y él, ¿cierto?, da testimonio de Cristo desde el principio. Y empieza a hablar de los padres, del Antiguo Testamento, y empieza a hablar, y ya no lo soportan, ¿cierto? Y al final terminan apedreándolo, y Esteban muere, ¿cierto? Pero ahí podemos ver, en estos dos ejemplos, si bien tienen un final diferente, pero en parte, porque al fin y al cabo Esteban está en las manos del Señor, ¿cierto? Sabemos que fue libre de todo eso. Pero ahí podemos ver que esta promesa se cumple en ellos, de que no tenían que preocuparse en esos momentos cuando tuvieran que dar testimonio, ¿cierto? A causa de lo que lo estaban acusando, ¿ya? Presentar, hablar en su defensa. No tenían que preocuparse, ya, cuando estuvieran en ese momento, porque el Espíritu Santo iba a darles a ellos esa de manera tan clara, para que ellos pudieran transmitir, ¿cierto?, el mensaje de forma tan valiente delante de estas autoridades que cualquier otra persona quizá hubiera tenido terror. Pero fue el Espíritu Santo, ¿cierto?, el que los capacita, el que les da, ¿cierto?, esa tranquilidad en la mente, esa tranquilidad, esa convicción, ese denuedo, ¿cierto?, esa valentía, que te pudieran transmitir de manera tan clara, ¿cierto?, el mensaje delante de quien fuera, ¿ya? Entonces, y hay muchos otros casos más, ¿ya? Algunos, ¿cierto?, fueron soltados, como por ejemplo fue Juan y Pedro, en esta ocasión, de ellos 4. Pero también nos vamos a encontrar que sí, el Espíritu Santo lo llena a Esteban, ¿ya? Y da testimonio, ¿cierto? Y no tiene temor, y incluso él ve como el cielo y ve al Señor y todo, y él tranquilo, con esa paz, esa tranquilidad, a pesar de lo que afuera estuvieran haciendo, eso es solamente Dios obrando en el hombre. Y lo podemos ver ahí en Esteban, ¿ya? Entonces aquí el Señor cumple su promesa. Ahora, hay muchos que toman este texto como excusa. No sé si usted lo ha oído por ahí, cuando dicen, no, es que dice la Escritura aquí que nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que tenemos que hablar, porque el Señor nos va a dar todo lo que lo que tenemos que hablar, Él lo tiene todo en sus manos. Él ¿cómo se llama? Se ocupa de todo, ¿ya? Entonces, hay muchos que dicen que no tenemos que prepararnos
para presentar el mensaje de Dios, que no tenemos que prepararnos, ¿cierto?, en estudiar la palabra. No, porque al fin y al cabo, ¿para qué? Si ahí el Señor me dice que no me preocupe por nada, que Él se va a encargar de todo, ¿cierto? Hay muchos que dicen eso, ¿ya? A lo mejor algunos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen como excusa, ¿ya? Porque no quiero pensar que es por excusa de todos, ¿ya? Algunos lo hacen por ignorancia, a lo mejor se lo enseñaron de esa forma, o quizás tomó solamente ese texto. Pero aquel que está quizás convencido erróneamente de que eso es así, bueno, aquí se va a dar cuenta de que no es así, ¿ya? Pero aquellos que lo están tomando como excusa, bueno, no hay más excusas, fueron descubiertos. Que el Señor los ayude nomás, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque esto no se puede aplicar, este texto no se puede aplicar para justificar ya sea la ignorancia o la falta de disciplina o la falta de estudio o obviamente la falta de meditación en la palabra o una preparación espiritual. No, aquí no, ese texto no nos está diciendo que lo usemos para justificar, ¿cierto?, la negligencia. No, ¿ya? Ellos no tenían oportunidad para prepararse porque las cosas de repente pasaban muy rápido, entonces quizás no iban a lograr tener una preparación, pero ya tenían una instrucción, ellos ya conocían la palabra, ellos habían estado con el Señor, ¿ya? Conocían toda la escritura y después, recordemos que cuando Cristo resucita, porque ellos, recordemos que prácticamente quedaron tristes cuando Cristo muere. Decía, oh, nosotros pensábamos, incluso vemos a esos discípulos que van a Emaús, dicen, no, nosotros pensábamos que Él era. Pero miren cómo terminó en manos de los romanos. Prácticamente así terminaron. Pero Cristo les dice, oh, ¿ya? ¿Por qué les cuesta entender? Parafraseando, ¿ya? Todos los que profetas han dicho, todas esas cosas tenían que suceder de esa forma. Y cuando después Él resucita, Él está con los discípulos y les enseña que todas esas cosas que Él padeció estaban escritas, ¿ya? Entonces Él los prepara, Él les da instrucción. Y después cuando viene el Espíritu Santo, el Señor le dice, en Juan 14:26, en el aposento alto, ¿qué fue lo que les dice? Cuando Él anuncia su muerte, Él le habla en ese capítulo de que no van a quedar huérfanos, de que no se entristezcan, porque va a ser enviado el Consolador, el Espíritu Santo, aquel que el Padre va a enviar en su nombre, ¿cierto? Y Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar todas las cosas y le hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo les iba a recordar todo. Entonces ellos ya estaban instruidos, ellos conocían la palabra. De hecho, desde pequeños ellos conocían la escritura. Entonces, aquí Jesús no nos está diciendo que no tenemos que prepararnos, sino que ahí tomó la palabra que les dije hace un momento que dejaran ahí en su mente. El texto dice que no debían preocuparse. ¿Ya? Entonces, esa excusa de que muchos dicen, no, es que no tengo que preparar el mensaje, ¿no? Me toca predicar, no importa, ¿sí? Y el Señor me va a dar lo que tengo que hablar, no importa, no. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia prepararte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo voy a usar bien la palabra de verdad si no conozco la verdad? ¿Cómo voy a poder, como estuvimos viendo hace un momento atrás, cuando decía que no teníamos, que el siervo del Señor no tiene que andar peleando? ¿Cómo voy a conocer eso si no conozco la escritura? ¿Cómo voy a saber que el Señor me dice que tengo que tratar sabiamente con los de afuera, que no tengo que andar peleando, sino que tengo que ser humilde, ¿cierto? Y hablar con ellos con paciencia, para ver si el Señor les da a ellos, ¿cierto?, el que sean iluminados con la verdad y se arrepientan. ¿Cómo voy a saber eso si no conozco la palabra? También dice que para enseñar, ¿cómo voy a poder enseñar si no conozco la escritura? Entonces ahí ya vemos que eso se va por tierra, esa excusa, ¿ya? Se echa por tierra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El Espíritu Santo, ¿cierto? Todo aquello que Jesús dice, Él lo recuerda. Pero si yo no estoy sumergiéndome en la palabra, si no estoy oyendo a Cristo a través de la palabra, entonces ¿qué me va a recordar? Y dice, me va a recordar todo lo que yo he dicho y todo lo que Cristo dijo, ¿dónde está? En la Escritura.
Ahí se lo dejo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Bueno, entonces, volviendo, va a haber persecución religiosa, persecución, ¿cierto?, por parte del gobierno, pero eso iba a ser una ocasión para predicación, ya sea que la persona, por ejemplo, el siervo del Señor, al dar el testimonio, muchos se arrepientan, ¿cierto?, incluso queden vivos, por ejemplo, Juan y Pedro, que pudieron seguir después predicando y todo eso, alcanzando mucho más, o que dieron el testimonio incluso hasta el último minuto de vida, como lo fue Esteban. Recordemos que eso no fue en vano, recordemos que Saulo estuvo ahí, y él consintió, ¿cierto?, en la muerte de Esteban. Pero vemos más adelante que él ya no se sentía digno de ser llamado apóstol, el último de los apóstoles, sea como un abortivo, yo no merezco, porque yo perseguía a los cristianos, yo estaba a favor incluso, cuando estaban ahí apedreando a Esteban, ¿eh? Entonces, eso no fue en vano. El testimonio que dio Esteban ahí quedó ahí en la mente de Pablo, quien es entonces Saulo de Tarso, ¿ya? Bueno, y ahora vemos la tercera fuente de persecución. ¿Dónde se desencadenaría la tercera fuente de persecución? En el ámbito familiar. ¿Ya? Dice el verso 21, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Entonces vemos que la tercera fuente de persecución sería los propios familiares. Dice Pablo Hoff, el evangelio dividirá hasta las familias. Los lazos humanos más estrechos se convertirán en acérrimas enemistades. Miembros inconversos de la familia perseguirán brutalmente al pariente creyente. Y Jesús ya lo advirtió. Durante este mismo tiempo de instrucción, vamos a ver más adelante en los versos 35 y 36 de este mismo capítulo, versos 35 y 36, dice así, de este mismo capítulo 10. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. ¿Ya? Entonces, como decía aquí Pablo Hoff, los miembros inconversos de la familia perseguirán brutalmente a los que son parientes, pero que creen en Cristo. Aquellos que no creen en Cristo van a perseguir a los que son sus parientes, pero que creen en Cristo. ¿Ya? Bueno, y lo hemos visto, el fanatismo religioso ha practicado, ¿cierto?, esta clase de persecución, y lo hemos visto, vuelvo a reiterar, en esa charla, ¿cierto?, que nos dio nuestro hermano Daniel, donde veíamos que muchas de estas persecuciones se llevan a cabo cuando en la familia tienen un tipo de religión y hay uno dentro de los miembros que se vuelve a Cristo, la familia prácticamente prefiere podría ser incluso que prefieren que el hijo muera a verlo apartarse de su religión, ¿ya? Y eso sucedía, ¿cierto?, durante las persecuciones romanas. Eso sucedía. De hecho, en una cantidad incalculable de cristianos fueron traicionados, fueron entregados a las autoridades romanas por un hermano, por un padre o por un hijo, o sea, por lo que les decía, o sea, muchas veces preferían ver a sus hijos muertos al verlo abandonar la fe, la creencia que tiene su familia, ¿ya? Y por otro lado tenemos también, que también nos hablaba nuestro hermano Daniel acerca de estos países que tienen régimen totalitario, donde vemos, ¿cierto?, que se ha dado el caso de padres que entregan a sus hijos a las autoridades, o viceversa, los hijos se entregan a sus padres. Cuando se convierten a Cristo, ¿por qué? Porque esa no es una fe que es aprobada por el gobierno.
no es aprobada por el gobierno, entonces nos entregan, ¿ya? Pero a pesar de todas estas cosas, a pesar de que ya veíamos que quizás todo esto empieza como con un enfoque como de éxito, pero Jesús como que baja todo eso y muestra que van a haber oposición, que va a haber persecución. Quizás alguien podría decir, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Pero el Señor aquí promete, ¿cierto? Que esto no es en vano. Sí van a pasar todas estas cosas y sí hay muchos que alcanzar, va a haber mucha oposición, pero sí hay un remanente que hay que alcanzar. Sí hay un remanente que el Señor va a traer, ¿ya? Que va a arrebatar del reino de las tinieblas. Y en el verso 22 podemos ver, en el verso 22, sí dice, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero, sí, esa va a ser, ¿cierto? El Señor Jesús no anda con letra chica, Él dice todas las cosas, no oculta nada. Y dice, sí, va a pasar todo eso, pero más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice aquí un comentario de Mundo Hispano. Dice, esta promesa tiene una doble aplicación. Es obvio, en primer lugar, que el que soporta las persecuciones hasta el fin de estas será librado de tales males. Por otro lado, significa que el que soporta las persecuciones y otros males por amor de Cristo hasta el fin de la vida, o sea, hasta el martirio, será salvo y librado en la vida eterna. En otras palabras, será salvo, ¿cierto?, cuando termine la persecución, ¿cierto? Porque ya, podemos tomar ahí el ejemplo que tenemos reciente de Pedro y Juan, ¿cierto? Que fueron perseguidos y los llevaron ante el concilio, pero luego terminó eso, fueron libres por un momento, ¿ya? Pero tenemos el otro caso de Esteban, ¿ya? Que sí padeció, ¿cierto?, la persecución, dio testimonio, fue lleno del Espíritu Santo, dio testimonio de Cristo, pero hasta el fin de su vida. O sea, hasta el martirio, pero fue libre en la vida eterna, ¿ya? Es salvo, ¿ya? Entonces podemos ver ahí que hasta que la persecución termine, como dice aquí, en esta doble aplicación, la primera aplicación, hasta que la persecución termine, seré salvo, se terminó, la soporté, ya fue librado, terminó, o seré librado, seré salvo, libre, cuando ya mi vida, incluso ya en este plano terrenal, dejó de ser. Por causa del nombre de Cristo, estoy seguro, con esa mente, ¿cierto? Que era la mente que tenía aquí, esa convicción por medio del Espíritu Santo que tenía Esteban y otros también que también dieron su vida en el nombre de Cristo. Ahora dice Pablo Hoff, solo vale la perseverancia hasta el fin, la persistencia infatigable, la fidelidad que no defrauda, el valeroso denuedo invariable del alma a través de todas las enemistades, decepciones y fracasos, lo cual no es poco, ¿ya? O sea, deteniéndonos ahí, o sea, sí van a haber enemistades por el nombre de Jesús. De repente, antes cuando no estábamos en Cristo teníamos muchos amigos, yo sé que quizás a usted también le pasó, pero luego cuando usted se volvió cristiano, se empezaron a apartar de usted, ¿no? Que ya está diferente, ¿ya? Empezaron a apartar de usted. Entonces ya después, no, ni siquiera después fueron amigos, ¿ya? Sino que ya se transformaron en enemigos por causa de Cristo. Ahora usted es un motivo de burla, el motivo que ellos tienen para reír, se burlan. Decepciones también, van a haber fracasos, ¿ya? Pero dice aquí, sí, van a venir muchas situaciones, quizás de repente va a venir ola tras ola, no va a alcanzar a pararse y ya va a venir otra. Pero aquí el Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ya sea porque va a dejar este plano terrenal y el Señor nos tiene guardado en sus manos, ¿cierto? En sus manos están guardadas nuestras vidas. O cuando ya pase la dificultad, vamos a poder salir a flote, con la ayuda del Señor también, ¿cierto? Pero cualquiera podría pensar que
hay algún mérito en esto, que somos dados a tergiversar las cosas. Puedes decir, no, es que yo perseveré hasta el fin, yo estoy perseverando, tú caíste, ¿cierto? Yo pasé esa prueba, pero tú no la pasaste. O ve al hermano, ¿cierto?, que está flaqueando, que le cuesta, que ya, no, es que no está perseverando, yo sí persevero. Entonces yo sí soy salvo, ¿ya? Porque yo perseveré, soy salvo. Se puede tomar de ese enfoque, se puede malentender, algunos lo pueden tomar así, o lo pueden manipular a que se diga eso, ¿ya? De decir, yo voy a soportar para conseguir la salvación. Si yo soporto, si yo persevero hasta el fin, entonces alcanzaré la salvación. Pero eso no es lo que el texto dice. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra se complementa y ya conocemos el texto, ¿cierto? Cuando nos dice que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, ¿ya? Es por nuestras obras no. O sea, si lo podemos, como decía el pastor la otra vez, si nos podemos pensar por obra, sí, pero no la nuestra, sino que la obra de Cristo en la cruz, sí, o sea, en ese sentido sí es por obra, por la obra de Cristo. Por esa obra nosotros somos salvos, pero por nuestra obra no podemos conseguir nada, ¿ya? Entonces, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, soportar o perseverar no produce la salvación, es a eso lo que voy. No porque yo soporte, porque yo esté perseverando, entonces voy a alcanzar la salvación. No. La salvación es por gracia de Dios. Es un regalo de Dios, es un regalo que no merecemos. No es por obra, para que nadie se gloríe, dice Efesios. ¿Ya? Pero, soportar sí es evidencia de una persona salva. Vuelvo a reiterar. Soportar no produce la salvación. Que yo persevere no produce que yo voy a alcanzar la salvación. Si persevero hasta el fin, lo alcanzaré. No quiere decir eso. Sino que soportar que yo esté perseverando, que usted esté perseverando, que a veces flaqueamos, pero seguimos adelante, eso es evidencia de que ya somos salvos. El soportar, hermano, es evidencia de que un ser humano ha sido totalmente redimido, es evidencia de que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene al Espíritu Santo, no va a poder soportar, no va a poder perseverar, sino que toda perseverancia proviene únicamente porque Dios nos ayuda, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la persistencia es una verificación de que una persona es un verdadero cristiano, ¿ya? Porque una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no conoce a Cristo, una persona que no ha sido, que no tiene esa gratitud, que no le va a poder ver como un cristiano le ve, ¿ya? No va a poder verle a él como es, ¿cierto? Aunque nunca vamos a poder comprenderlo del todo, pero dentro de lo que podemos comprender, de lo santo, lo puro, lo grande que es Él, lo todopoderoso, el Hijo de Dios, y nuestra condición, ¿cierto? Que somos pecadores, que no merecemos nada, nuestra bajeza y su grandeza. Una persona que no ha sido redimida no va a poder entender eso, no va a poder ver a Cristo, no va a poder oírle de la misma manera que una persona que ha sido transformada, una persona que ha nacido de nuevo, ¿ya? La persona que ha nacido de nuevo ha sido sellada con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo, ¿cierto?, el que nos recuerda la palabra de Cristo, el que nos amonesta cuando nos equivocamos, el que nos ayuda a perseverar cuando pensamos que no hay esperanza, que no hay salida, que todo se ve negro, que hasta aquí llegamos. El Espíritu Santo nos recuerda que Cristo dijo, yo vencí al mundo, ¿ya? Y nos ayuda. Entonces ahí podemos ver, sí, soportar no produce la salvación, pero soportar es una evidencia de una persona que sí ya es salva. Porque una persona que no ha sido transformada por Cristo no va a poder hacerlo. No va a tener una motivación de padecer por Cristo, ni va a tener la fuerza para poder soportar todas las cosas que van a venir, ¿ya? Entonces, esto es únicamente de aquellos que le pertenecen al Señor, el perseverar, a pesar, como usted piensa, no, imagínese,
los apóstoles, tantos azotes que recibieron. Pablo dijo, 5 veces me han azotado los judíos, ¿cierto? De 39 azotes cada una, 40 menos uno, 39. 5 veces, hasta ese punto cuando estaba hablando ahí, ¿ya? Y muchas otras veces, cuando lo apedrearon, les contaba, ¿cierto? Y lo sacaron prácticamente moribundo. Persistencia, es porque Dios estaba obrando en él. Y el Espíritu Santo le daba esa esperanza viva. Y Pablo seguía y seguía y seguía, a pesar de la oposición que se le levantaba, ¿ya? Y así cada uno también de aquellos que dieron su vida por Cristo, que dieron su vida y que hoy, para que nosotros hoy tengamos, ¿cierto?, la palabra del Señor en nuestras manos, es porque estaban convencidos de todo esto. Y ese convencimiento que lo da el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar. Sí, Jesús da la promesa dice aquí en el verso 20, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Ya? Entonces, todo esto, en Cristo estamos asegurados, en Cristo tenemos grande galardón, en Cristo tenemos ganancias. ¿Ya? A pesar de todo lo que se venga, va a ser difícil, van a haber situaciones difíciles, ya estamos empezando un nuevo año, y ni siquiera nos podemos imaginar lo que viene por delante. Pero de algo, nosotros no conocemos el futuro, pero el Señor sí lo conoce todo. Así que, ¿en qué vamos a confiar? ¿En cada uno de nosotros? ¿O vamos a confiar en aquel que sí lo conoce todo y que nos está diciendo aquí que Él todo lo tiene en sus manos, que no se le escapa nada, ¿cierto? Que tiene toda autoridad y que incluso nos da salvación, ¿cierto? Que nos pueden atacar, nos pueden hacer muchas cosas, pero nadie nos va a poder arrebatar de su mano, incluso lo dice. O sea, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, tantas cosas, hambre, ¿qué cosas? Nada. Más en todas estas cosas somos más que vencedores. Vamos a pasar por eso, vamos a tener miedo, pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que Dios, cierto, envió, nuestro ayudador, el que nos consuela, el que nos ayuda a orar incluso cuando no sabemos qué decir, incluso a veces ni siquiera podemos hablar. Pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, ¿cierto? Así que no estamos solos. Y en Cristo tenemos asegurado todas estas cosas. Pero eso no quiere decir, hermano, volviendo al principio, que entonces, ya no importa nada. No, aquí el Señor nos está dando esta advertencia, recordemos, que nos va a enviar como ovejas en medio de estos lobos rapaces que buscan, ¿cierto?, destruir al rebaño. Lo que quiere decir que vamos a ser enviados a un mundo, ¿cierto?, que se levanta en oposición contra Dios porque aborrece a Dios, no quiere nada con Dios, aborrece a Cristo, y si nosotros reflejamos a Cristo, también nos va a perseguir a nosotros. No quieren oírlo y no quieren verlo. Entonces, si no lo quieren oír, nosotros vamos a predicar, van a levantar oposición. No lo quieren ver, pero si nosotros lo reflejamos a través de nuestras vidas, les vamos a molestar también. Entonces, también va a haber ahí persecución. No va a ser tan intensa como lo vivieron nuestros hermanos o otros la están viviendo, pero igual vamos a generarle prácticamente alergia. No le gusta oír ni ver a Cristo, ¿ya? Entonces, el Señor nos dice acá en el verso 23 que cuando venga la persecución, específicamente aquí enfocándonos en sus discípulos, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces el Señor dice ahí que cuando los persigan aquí, cuando ya se ponga tan imposible de llevar la persecución, cuando ya no se pueda seguir avanzando en el ministerio por causa de la persecución, muévanse de ahí a la otra ciudad, ¿ya? Ahora, deben huir, ¿para qué? A fin de evitar que esto empeore, a fin de evitar las confrontaciones innecesarias, a fin de evitar las torturas innecesarias. Ahora podemos entender lo que decía al principio. Sed prudentes como serpientes. Sean cautelosos, eviten los peligros innecesarios. ¿Ya? No estén buscando persecuciones, no busquen provocarla. ¿Ya? No hay mérito en buscarla, no hay mérito en provocar la persecución. No estén peleando innecesariamente, dice, no estén buscando el martirio prematuro. ¿Ya? Bueno, ese es el mismo criterio que usó nuestro Señor Jesucristo.
¿Usted se acuerda cuando en una ocasión, ¿cierto? Lo querían tirar prácticamente al precipicio por causa cuando él estaba principiando su ministerio y estaba leyendo, ¿cierto?, la escritura en Isaías, y él dice, esta escritura se ha cumplido hoy, y ahí empezó a generar alergia en los que estaban oyendo, y lo querían apedrear y tirar al precipicio. Y nos dice Lucas 4:29, verso 30, que él pasa por en medio de la gente y se fue. ¿De dónde se fue? A Capernaum. Se fue de Nazaret, se fue a Capernaum. ¿Ya? Y vemos en otra ocasión que también cuando estaba, ¿cierto?, en Jerusalén, lo acorralan y le dicen, dinos tú si realmente eres el Mesías. Y él dice, pero si yo lo he dicho, ya prácticamente todas las cosas que yo he hecho testifican de quién yo soy. ¿Quién soy yo? He sido enviado por mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Juan 10, del 31 en adelante. Y ya blasfemia, lo querían ahí a apedrear, ¿cierto? Lo querían arrestar. Y nos dice el texto que él se le escapa de las manos y se fue de ahí, se va al Jordán. ¿Ya? Entonces vemos que él practica este criterio. ¿Ya? Y Pablo también siguió esto a lo largo de su ministerio. O sea, cuando la persecución se tornaba tan severa que ya no se podía ministrar en ese lugar, él se iba a otra parte. Incluso, como vuelvo a reiterar ese punto, cuando casi lo sacan moribundo, lo dieron por muerto, ¿ya? Lo dejan afuera de la ciudad, y después se levanta y se va de ahí a otro lugar, ¿ya? Y ese es el mismo patrón que todo ministro fiel tiene que seguir. Dice aquí el comentario de Diario Vivir, tenemos mucho por hacer y muchas personas por alcanzar. Y ese es un buen enfoque. O sea, ahí podemos entender, o sea, no hay que estar buscando algo que es innecesario, ¿ya? Sí van a haber ocasiones que no se van a poder evitar, pero si se puede evitar hasta donde sea posible, el Señor está recomendando que seamos prudentes como la serpiente, que seamos cautelosos, que evitemos caer en las trampas, que no estemos buscando, incitando, provocando la persecución, el odio, ¿cierto? El martirio prematuro, ¿ya? Entonces, si el Señor se hubiera quedado ahí, en esas dos ocasiones que yo les narré, hasta yo hubiera llegado, ¿cierto? Pero no era así, eso era sería algo prematuro. Todavía no era la hora que él tenía que dar su vida, ¿cierto? Todavía faltaban personas por ministrar. Tenía que dar su vida en la cruz para que la obra fuera completa, ¿ya? Y posteriormente vemos a un Pablo que también hacía lo mismo, ¿ya? Y hoy también tenemos que ver lo mismo. Tenemos que ver, ¿cierto?, que hay muchas personas que hay que alcanzar, ¿ya? Entonces, bueno, y nuestro trabajo no va a terminar hasta que Cristo regrese. Esto va a continuar, así que el Señor nos ayude a tener este equilibrio en ser prudentes, ¿cierto?, como la serpiente. No a ser serpientes como veíamos en el estudio anterior. El Señor no está diciendo que seamos como la serpiente, sino que una característica de la serpiente que es la prudencia, la cautela para evitar peligro, ¿ya? Esa característica, el Señor está diciendo que aprendamos, que seamos cautelosos, que pensemos bien las cosas, ¿ya? Y que seamos sencillos como palomas, que no andemos con cosas engorrosas. En ese intento de evitar el peligro, no caigamos en, no, para evitar el peligro voy a tergiversar el mensaje, voy a cambiar el mensaje, o lo voy a engañar, o le voy a decir esta letra chica, voy a evitar esto. No, sino que transmitamos la verdad. Eso es lo que se nos manda. Ahora el versículo 23, en la parte cuando dice ya, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esa expresión? Dice aquí Pablo Job, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Estará queriendo decir que en esta misión, cuando Jesús los envíe, ¿cierto?, a predicar, cuando vuelva, se va a manifestar, ¿cierto?, el Mesías? ¿Va a venir en gloria? Ya, aquí dice Pablo Job, hemos visto que la expresión, ¿cierto?, que el Hijo del Hombre, ¿cierto?, se refiere a Jesús mismo. Cuando habla del Hijo del Hombre se refiere a Jesús mismo. Pero, ¿a qué se refiere esto? Dice aquí Pablo Job, es obvio que no significa que Jesús volverá en gloria antes que los discípulos, los apóstoles, terminen su gira de predicación, ¿ya? O sea, Jesús los envía ahora
Y no quiere decir que cuando ellos vuelvan de esta misión de predicación, de echar fuera demonios y todas estas cosas, entonces Jesús se va a manifestar en gloria. Dice aquí, es obvio que eso no significa, dice Pablo, porque hasta este momento incluso el Señor no ha hablado nada acerca de su segunda venida. Ese es un punto a consideración, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Porque en los textos, en los otros textos, ¿cierto? Incluso aquí en Marcos, incluso aquí en Mateo más adelante, vemos que el Señor habla acerca de cuando venga el Hijo del Hombre y dice que incluso, parafraseando, hay muchos de los que están ahí que no verán la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre y que lo iban a ver venir en poder, ¿ya? Pero bueno, hasta el día de hoy Cristo todavía no viene, ¿ya? Y ahí en esos textos el Señor dice que algunos de ustedes no verán muerte. Y ya sabemos que todos ellos dejaron este plano terrenal. Así que a eso no se refiere. No se refiere a su segunda venida, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, la mayoría de los comentaristas coinciden en que es probable que se refiera a la destrucción de la nación judía en el año 70 después de Cristo. A la destrucción de Jerusalén, cuando cae Jerusalén, ¿ya? En el año 70 después de Cristo. Dicen que el Señor visita, ¿cierto? Por medio de las legiones romanas. Dicen que es el Señor el que visita, ¿cierto? Este lugar con juicio a su pueblo infiel a través de las legiones romanas. Y ahí se pone fin al antiguo sistema, ¿cierto? Al culto en el templo. Dicen que a eso es lo que se refiere. Recordemos que cuando los discípulos le preguntan en una ocasión al Señor Jesús que cuándo será el fin de las cosas o algo similar, y el Señor, ¿cierto? Van saliendo de Jerusalén y ven, y dice, ¿ven estas cosas? ¿Ven? Ya, de esto no quedará piedra sobre piedra, parafraseando, no quedará nada, ¿ya? Haciendo alusión a este juicio que después sucede, ¿ya? Cuando ellos rechazan al Mesías y viene, dicen aquí, el Señor viene visitando, ¿cierto? A su pueblo infiel, a su pueblo que le rechaza, rechaza a su Mesías a través de estas legiones romanas, ¿ya? Y bueno, también dicen los comentaristas que a causa, ¿cierto?, de esta persecución que los judíos hacen en contra de aquellos que predican el nombre de Jesús, como se levantaban en oposición, ellos no pudieron alcanzar a evangelizar todas las ciudades, ¿cierto?, de ese país antes de que este juicio, ¿cierto?, se llevara a cabo. O sea, de que los romanos vinieran a destruir y arrasaran con todo eso, ¿ya? Entonces, a eso dicen que se refiere, no es a que Jesús venga en gloria. De hecho, ni siquiera podría ser, porque Cristo ni siquiera había muerto aquí, ni siquiera había dado su vida en el madero, ni siquiera había ascendido al Padre, no había resucitado, no había ascendido al Padre, nada, ¿ya? Entonces, y tampoco había hablado acerca de esto. Bien, como dice aquí Pablo, un buen punto a considerar para no tergiversar esa porción de la Escritura, ¿ya? Todavía estamos esperando la venida de Cristo, pero como dice la Escritura, algunos lo tienen por tardanza, pero el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que hoy es un día más de misericordia, porque Él quiere, ¿cierto?, que otros más conozcan su palabra, que la oigan, ¿ya? Y que al ser alumbrados por ella, vengan ahí, se arrepientan, le pidan perdón, ¿cierto? Y dejen que el Señor transforme sus vidas para ser instrumentos, ¿cierto? Un obrero más, ¿ya? Un obrero más para que entre las labores del reino. Ahora, en los versículos 24 y 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamara un Belcebú, ¿cuánto más los de su casa? Bueno, ahí ya se echa por tierra toda aquella ilusión que quizá alguno pudo haber tenido. Nosotros fuimos los escogidos, los 12. De toda esta multitud que está aquí, nosotros fuimos los escogidos, nosotros nos van a dar poder y autoridad, nosotros, ¿cierto? Vamos a ser los representantes de Jesús en diferentes lugares, ¿ya? Podría haber conociendo nuestra humanidad, haber caído en eso. Puede que no, pero conociendo nuestra humanidad, puede que sí,
¿ya? Vamos a tener éxito, vamos a tener poder, vamos a hacer esto, otro, ¿ya? Pero el Señor está diciendo aquí, el discípulo no es más que su maestro. Y ustedes, siervos, no son más que su Señor. Básteles ser como yo, como su maestro. Si a mí me llamaron Belcebú, si a mí me acusaron falsamente y me dijeron que yo todas las cosas que hacía, que el poder por medio del cual yo obraba las sanidades, el poder por medio del cual yo echaba fuera demonios, el poder por medio del cual yo calmé la tempestad, fue por medio de Satanás, o sea, no esperen algo mejor para ustedes, ¿ya? Si a mí me persiguieron, si ese fue el trato para conmigo, no esperen que el trato para con ustedes sea diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor realmente les envía a ellos en medio de lobos, ¿ya? Los peligros con los cuales se tuvieron que enfrentar en ese momento ni siquiera los pudieron imaginar, ¿ya? Ni siquiera cuando estuvieron con Él. Hasta este momento no habían tenido ese tipo de persecución que iban a tener después de que Cristo muriera en la cruz y ascendiera al Padre. Ni siquiera se lo podían imaginar todo eso. Ni siquiera podían tener en mente incluso la muerte en cruz de Jesús. Con eso les digo todo, ¿ya? Entonces, realmente les envía en medio de lobos. Pero así como les envía en medio de lobos, así como Él los escogió, así como Él los capacitó, como Él les dio todo el equipamiento necesario para llevar a cabo esta misión ahora que estaban aquí, el Señor capacitándolos, pero después, cuando Él ya no estuviera de la misma forma a la cual ellos estuvieran acostumbrados a estar con Él, como ahora, Él físicamente ahí, sino que después iban a estar, el Espíritu Santo iba a estar con ellos, iba a ser su ayudador. Ya bueno, bueno, les envía en medio del lobo, ¿cierto? Y los sella con el Espíritu Santo, ¿ya? Y Él es el Espíritu Santo, ¿cierto? El que mora en ellos, el que los fortalece, el que los anima. Entonces, como Él ya no iba a estar de la misma forma a la cual ellos estaban acostumbrados, ¿ya? Pero eso no significaba que iban a estar solos, sino que iban de manera personal cada uno, ¿cierto? Y incluso hoy nosotros también tenemos al Espíritu Santo y Él es nuestro ayudador, el que nos fortalece, el que nos anima, el que nos corrige, todo, ¿cierto? Y nos recuerda la palabra del Señor, todo lo que Él nos enseñó. Entonces, prácticamente era ventajoso y lo podemos ver hoy día que sí, era ventajoso, era necesario que el Señor padeciera, que el Señor ascendiera al Padre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, el divino ayudador, viniera, pudiera venir a nosotros, ¿cierto? Hoy y a ellos, ¿cierto? En el contexto, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que el Señor les habla no es porque sí, ¿ya? Sino que Él les da toda esta instrucción, Él les dice todo esto porque era necesario. Y cuando estas cosas iban a suceder, obviamente ellos después con el Espíritu Santo iban a recordar que esto ya Cristo se los había dicho. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No? Y a eso encierra todo lo que hemos dicho hasta ahora. Solamente en Él podemos tener paz. Solo en Él podemos tener esa seguridad. A pesar de que vamos a tener aflicciones por causa de su nombre. Van a haber muchos que nos rechacen por pronunciar el nombre de Cristo o por incluso evidenciarlo a través de nuestras vidas, ¿ya? Pero tenemos que confiar en Él, no porque se levante oposición, no porque vengan diferentes situaciones complejas, que aunque Satanás, ¿cierto? Y todos sus huestes de maldad estén apuntando hacia nosotros, ya eso no nos tiene que llevar a la desesperanza, no nos tiene que llevar a la desmotivación, ni tampoco a tener miedo, sino a que a confiar en el Señor, porque Él está por sobre todas las cosas, ¿ya? Él tiene todo bajo su control. Recordemos aquí que sí iban a ser perseguidos, lo iban a perseguir los religiosos de aquel entonces, pero aunque ellos los perseguían, y no, porque no querían oír de Cristo, no querían ver a Cristo, si por eso lo entregaron para que muriera, no lo querían ver más, lo querían quitar ya del plano terrenal. Pero después al perseguir, ¿cierto?, a sus discípulos, al mismo Cristo que quisieron eliminar,
tuvieron que oír de nuevo de él. Los querían apresar para que se callaran, pero tuvieron que oírlo igual en los concilios, igual tuvieron que oírlo en las sinagogas, igual tuvieron que oírlo en el Sanedrín, igual tuvieron que oír de Cristo en las calles, cuando sanaban, tuvieron que oír de Cristo igual, aunque lo querían eliminar. Y los gobernadores, ¿cierto? También querían eliminar a los cristianos porque en Cristo ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, en Cristo somos iguales, ¿ya? Somos uno en Cristo, ¿ya? Entonces, ya para ellos era un peligro. Estos cristianos querían eliminarlo. Si al principio, como decíamos delante, eran los religiosos los que entregaban por causas religiosas a los compatriotas delante de los romanos, pero después fueron los mismos romanos los que estuvieron persiguiendo a la iglesia, ¿ya? Por motivos políticos, ¿ya? Y así muchos también han perseguido. También hay persecución en el núcleo familiar, donde personas que son incrédulas dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo, aborrecen el nombre de Cristo, también van a perseguir. Pero el Señor no nos deja huérfanos, hermano, y aquí Él dice, confíen porque yo vencí al mundo. Y todas estas ocasiones son por algo. Todo está en mi control. Yo lo conozco todo, dice el Señor, ¿cierto? Y aquello que los hombres tratan de hacer mal, el Señor, a nosotros, todas esas cosas nos ayudan a bien y es para la gloria de Dios. Amén. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir el estudio del día de hoy. Le doy gracias a todos mis hermanos que me acompañaron en este momento. Le doy gracias al Señor por estos medios de gracia que nos brinda, ¿cierto? Porque como les decía hace un momento, o sea, hay muchos hermanos que quisieran tener esta oportunidad de poder transmitir a través de redes sociales, sumergirse en la palabra, tener la Biblia, incluso en el teléfono, tener acceso a internet libre y entrar pero no lo tiene. Y nosotros somos unos privilegiados de tenerlo, de tener una gran cantidad de material, hermano, para poder profundizar en la palabra y por sobre todo que tenemos el Espíritu Santo ahí, que nos guía y alumbra nuestro entendimiento. Y comprendiendo, ¿cierto?, todas estas nuevas cosas que el Señor nos va diciendo, vayamos transformando nuestra vieja manera de vivir. De manera que ya se note en nosotros, ¿cierto?, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y bueno, todo eso es obra de Dios. Es el Espíritu Santo el que va produciendo en nosotros ese querer y hacer, ¿ya? Así que el Señor nos siga ayudando a perseverar, hermano. A perseverar a pesar de todas las cosas que vengan, porque van a venir. El Señor nos está diciendo por si vienen, no, van a venir, ¿ya? Aquel que se identifica con Él va a pasar situaciones, va a padecer aflicciones, ¿ya? Pero no estamos solos.